En nuestro comienzo de Televisión Pública Noticias y ya la podemos hacer realidad. Las promesas, si hay algo que nos gusta, es cumplir lo que decimos. ¿Les parece? Vamos a hablar a Nicolás Kreplas, que ya está aquí con nosotros. Muy bien, muy bien. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Viceministro. Tardes. ¿Bien? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muy bien. Bueno, hay una pregunta que cae de madura como para arrancar, porque hasta incluso ustedes mismos lo han reconocido en las últimas exposiciones públicas. A partir de un caso de alguien que ha que tiene coronavirus con la variante Delta, vive en la provincia de Buenos Aires. La pregunta es, ¿qué tiene que suceder? ¿Cuántos números, cuántos casos para que estemos hablando ya de circulación comunitaria? Se dice circulación comunitaria cuando empieza a haber contagios que no tienen una vinculación, un nexo epidemiológico encontrable con un caso conocido, un caso de un viajero o un contacto estrecho de un viajero. Entonces esto es un caso de transmisión comunitaria. Lo que uno no puede saber es si esta transmisión comunitaria se va a sostener, si va a aumentar la cantidad de contagios. Pero nosotros veíamos ya episodios en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires, y este es un caso de un ciudadano de la provincia de Buenos Aires que trabaja en la ciudad y que se ha contagiado en su lugar de trabajo, donde se contagiaron otras personas más. En la búsqueda al azar que se hacen para encontrar en la población variantes Delta, hemos encontrado que tenía Delta, pero es algo que ya pasó. La persona ya está de alta, en verdad. Ya está de alta. Mientras nos preocupamos por esto que puede ser una tercera ola, no lo sabemos, no sabemos cómo va a impactar, aunque tenemos lo que ha ocurrido en nuestros países, o está ocurriendo en otros países, como para tener una noción, se van ampliando actividades. Estamos hablando de una prueba piloto para el fútbol, estamos hablando de un pedido para ampliar la presencialidad en las escuelas con justamente grupos que todavía no tienen acceso a la vacuna, ¿no? Si pensamos en la escuela primaria, por ejemplo. Digo, esto es preocupante, este tipo de ampliaciones se hacen mirando qué pasa y se podría volver atrás. Siempre, desde que empezó la pandemia, decimos lo mismo, ¿no? Ninguna cosa que se hace seguro que no va a volver para atrás. Pero las vacunas son una condición distinta que antes no teníamos. Hoy nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos el 90% de la población mayor de 18 años con la primera dosis y más del 45% con la segunda dosis. Los mayores de 50 años tenemos al 75% de la población, que son los que más riesgo tienen con la segunda dosis. Con lo cual estamos viendo una caída de casos muy grande. Tenemos un 26% de caída esta semana con respecto a la anterior. Ha caído más del 85% desde que empezó la segunda ola, el pico de la segunda ola. Entonces nos encontramos en un momento en el cual podemos empezar a hacer ciertas aperturas. No sabemos si estos casos van a producir una transmisión comunitaria sostenida, si esto va a producir un aumento en la tercera ola, pero en caso que tengamos que retroceder en alguna actividad, se irá viendo, pero la verdad que empiezan a cambiar las condiciones de contagio epidemiológica, empieza la primavera, donde también se reducen habitualmente los contagios. Es un momento para llevarlo con cuidado, con muchas medidas de distanciamiento, de protección con las vacunas y monitoreando qué sucede. El doctor Perrone es nuestra eminencia aquí y obviamente siempre habla del tema y quiere hacerle alguna consulta al respecto. Lo que está mejorando sustancialmente, en forma importante, es la ocupación de camas de terapia intensiva, pero no nos cayó tanto la letalidad. No. ¿Por qué ve la diferencia? Porque hoy estuve yo haciendo un análisis de edad de fallecimiento del año 2020, de los infectados en el año 2020 hasta el 3 de marzo haciendo de marzo a 3 de marzo, y lo de 2021, y no se ve una corrida de la letalidad hacia gente más joven como uno suponía que podría haber. No, siempre, esta es una enfermedad que siempre produce mayor mortalidad en las personas más grandes, por eso yo hice hincapié en los mayores de 50 que tienen la segunda dosis. Ahora, la tasa de letalidad, que es cuántos se mueren por cada 100 contagiados, que en la primera ola era de 3,5 en promedio, la primera ola, al final de la primera ola, al principio era de 7, pero después terminó siendo de 3,5, hoy es de 1,1. Entonces esta caída de 3 veces la tasa de letalidad, es decir, es 3 veces menos grave la enfermedad en este contexto de lo que era antes, es el producto de la vacuna. Bien. ¿Quiénes son los que más se mueren? Siempre los más grandes. Pero la cantidad de enfermos para que a alguna persona le vaya mal son mucho menos y es por eso que uno ve que hoy estamos en una reducción muy grande de las camas de terapia intensiva y de fallecimientos. Hay más infectados y menos fallecidos. Claro. En proporción. Tal cual. Y con respecto a lo de volver atrás, ¿está volviendo atrás Israel? ¿Está volviendo atrás Alemania? Hay varios países que han retrocedido, y Israel tiene doble vacuna, está bien, es predominantemente Pfizer la que tiene, que aparentemente yo a Pfizer cada vez le entiendo menos la tasa de efectividad que tiene, porque del 95 bajó al 92 y ahora está en el 80 y algo. Pero, a ver, porque justo ahí le voy a volver sobre lo que le preguntaba Felicitas. Obviamente que nadie quiere, todos quisiéramos que no exista... todos queremos salir ya de esta situación. Dicho eso, dicha esa salvedad, vamos a los posibles análisis, porque ustedes también tienen que prever eventualidades.
¿qué aprendizaje hubo? ¿Qué contemplaría un nuevo retroceso? ¿Qué es lo que se dieron cuenta que funcionó y qué es lo que se dieron cuenta que si tuviesen que cerrar, que retroceder de alguna forma, no sería como fue? La experiencia a nivel mundial, yo creo que lo que hemos hecho nosotros en la provincia, en Argentina, ha sido bastante racional y basado en ciencia. Así que es una cuestión simplemente de cuáles son los impactos. La experiencia que hay a nivel mundial es que con estos niveles de vacunación puede ser que tengamos un aumento de casos sin que eso tenga un impacto en tanta gravedad. Esto que hablábamos recién con el doctor de la letalidad. Sí. Si sucede eso, que es lo que ha pasado en países como en Gran Bretaña, uno podría pensar que aún aumentando los casos, podríamos sostener una apertura de actividades. Lo que se vio en todos los países que fracasó y por qué se tuvieron que volver para atrás es aquellos que hablaban de la pospandemia. Los que tiraban el barbijo y decían ya pasó la pandemia, esos fueron los que tuvieron que volver para atrás, que a muchos países que les pasó esto con la tercera ola. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? El aprendizaje, ir gradualmente, avanzando con cuidado, sosteniendo las medidas de cuidado. Hoy hablamos de la presencialidad escolar, donde nosotros hacemos el trabajo de medición de dióxido de carbono para garantizar que la ventilación sea la adecuada, el uso de barbijos, testeo, seguimiento epidemiológico, muchísimo cuidado en la población, y ahí podemos animar a tener mayor presencialidad porque los chicos tienen que volver a las clases. El transporte público igual es un tema, ¿no? Porque también están habilitando ampliaciones. Bueno, acá en Cava no hay controles y ya a esta altura se viaja amontonados, digamos. Claro, en la medida en que las actividades aumentan sucede eso, pero si se hace con barbijo puesto todo el tiempo, si hay mucha posibilidad de aislar a las personas que tienen síntomas y eso en las cuestiones laborales se contempla, podemos ir trabajando. Pensemos los países que volvieron para atrás son países que además de tener la Delta, habían abandonado toda medida de cuidado, ¿no? Y eso nosotros no tenemos que hacerlo, por lo menos por un tiempo más. Le hago una preguntita. ¿Aíslan a la Delta y le dan el alta cuándo? ¿Le dan el alta con test negativo o le dan el alta epidemiológica a los 10 días? Está la discusión respecto de cuánto dura, si esta variante puede ser contagiosa más días que lo que habitualmente teníamos como protocolo. Nosotros damos alta al 10º día del inicio de los síntomas. Eso más o menos habla de una enfermedad que tiene aproximadamente 14 días en el cuerpo de una persona en promedio. Se está hablando en la biografía mundial, supongo que es por eso que lo pregunta el doctor, que puede ser algunos casos donde se puede haber contagio el día 16 o el día 17. Eso se ha visto también con Manaos. Y también lo que se ha visto con la Delta y también con otras variantes es que puede ser que contagie no solo 24 horas antes del inicio de los síntomas, sino quizás 48 horas antes del inicio de los síntomas. Todo eso está dentro del análisis a nivel mundial. Nosotros, por ahora, en todo el mundo seguimos con el alta el día 10, pero está en estudio a ver si vale la pena. ¿Cuántos casos son esos casos que se van por fuera de los 10 días como para pedir que se estire el periodo de aislamiento? Porque si quizás es 1 de cada 1000, no tiene un sentido porque después hay que hacer que se cumplan las cosas. Entonces, estas medidas son científicas, pero también son de política sanitaria porque tienen que llevarse a cabo adecuadamente. Un poco de pragmatismo también. La última vez que hablamos le preguntábamos a qué sector de la sociedad había que empujar, si es que existía alguno, para que fuera a vacunarse. En ese momento estaba despegando la campaña de vacunación en nuestro país. Ahora se ha visto en julio una buena cantidad de primeras dosis y en este agosto se ve una buena cantidad de segundas dosis. ¿A qué sector hay que terminar de empujar? Los adultos mayores, los que tienen más de 50 años, tenemos un 98% de la población vacunada. Eso es muy potente. Un número buenísimo. Quizás si lo vemos Argentina comparado con otros países del mundo, con Europa, con Estados Unidos, vamos a tener un diferencial muy grande. Hay un 30% de antivacunas en algunos países del primer mundo, acá no hay, eso no existe. En los más jóvenes, quizás todavía, si bien la vacunación es mayoritaria, hay algunos que no se sienten con riesgo y todavía no acuden. Por eso el trabajo que hacemos de búsqueda de casa a casa, con los operativos móviles, en las estaciones de trenes, todos los días vacunamos, para que tengan una idea, 30.000 personas por día que no se habían vacunado y que nos acercamos con las postas itinerantes, con la llegada espontánea a los vacunatorios a mucha gente. Entonces, y por ejemplo, medidas como ampliar el aforo para vacunados en bares, en sectores donde se sabe que está la población joven, ¿ayudaría? Podría ser, lo planteamos en la provincia, se hizo durante un tiempito, podría ser una forma de estimular. Se ha hecho en algunos países del mundo. Está bien. Yo creo que eso no es solamente lo que hay que hacer, porque no es solamente un problema de estímulo, sino también hay que llegarle a la gente. En Argentina hay realidades muy complejas y diversas. Por eso este trabajo que hacemos de ir hasta las casas con los camiones cumple el efecto, porque efectivamente hay gente que tiene una complejidad muy grande con muchas cosas de su vida cotidiana y el Estado tiene que estar presente para garantizar la accesibilidad. Ministro, cierro con la última pregunta cortita porque sé que tiene compromisos. ¿Hay vacunas en las heladeras?
no hay vacunas en las aceleradoras, es una barbaridad. Nosotros tenemos de 17 millones de vacunas, 15.300.000 que nos repartieron a la provincia de Buenos Aires, ya aplicadas. 1.100.000 turnos que ya dimos para estos próximos días, los próximos 7 días por delante, y tenemos vacunas para estos operativos espontáneos, de ir a los territorios. La verdad que no hay vacunas en las heladeras que no sean las que están en uso, y yo creo que además es malintencionado decir eso. Cualquiera que sabe que estamos haciendo una campaña de vacunación tiene que tener vacunas. Si yo vacuno 150.000 por día, tengo que tener en una semana 1 millón de vacunas. Si no, no puedo dar turnos a una semana, y si no doy turnos con una semana de previsión, la gente no va. Falta porque tiene que acomodar su vida cotidiana. Entonces, yo creo que las tapas de los diarios y algunos opinólogos deberían ser más serios y ayudar, porque la población está pasando ya mucho tiempo en donde nuestro pueblo, que necesita más cuidado, más acompañamiento, más empatía. Me parece que ese es el país que queremos construir nosotros, no el que tira todo el tiempo malas noticias y desánimo, porque hay un esfuerzo muy grande. Son decenas de miles de trabajadores que están vacunando, que están yendo a cada lugar en la provincia. Es un esfuerzo enorme y yo creo que hay que acompañarlos, ayudarlos y no tratar de boicotear, y menos con mentiras. Y además repartir en un país enorme, en unas provincias que son todas grandes. O sea que no es, llegó la vacuna en el avión y la estoy poniendo mañana. Gracias, ministro, por estar aquí. Seguimos aquí en Televisión Pública Noticias de esta